Bueno, este es nuestro mural de derecho, que habla sobre las respectivas hadas que estuvimos trabajando durante el curso, que viene siendo la línea del tiempo, los derechos que vienen siendo Maya Mexica, la opinión del derecho, las normas y los derechos objetivos, subjetivo, adjetivo, derecho sustantivo. Cada integrante de nuestro grupo va a explicar al menos una hada y también vamos a explicarnos que nos tocó en la línea del tiempo. Este grupo está conformado por Nadielín Mut, Andrea Navarro, Majo Segovia, Javier Bastrachea y el que está grabando, Diego Burgos. Yo les voy a hablar sobre el derecho objetivo, subjetivo, adjetivo y sustantivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas o reglas que imponen deberes y conceden leyes, códigos, reglamentos, etc. Constituye un marco rector general de la conducta del individuo, por ejemplo, la Ley General de Educación, el Código Penal Federal, etc. Derecho subjetivo es el conjunto de facultades emanadas en reglas de derecho objetivo y conceden la facultad de hacer o de no hacer. Se llama subjetivo porque se refiere al sujeto, es decir, a la persona a quien se le otorga la justicia. Es el derecho con el que cuenta una persona para reclamar el cumplimiento de una norma jurídica que se le favorece. Por ejemplo, para pedir al vendedor que le pague lo que le está pidiendo. En la otra es derecho adjetivo. Derecho adjetivo es el mecanismo que contiene el procedimiento que permite hacer valer el derecho. De ello tenemos que es el conjunto de normas y principios que establecen los procedimientos por los cuales se da el cumplimiento al derecho sustantivo. Por ejemplo, continuando con la situación del delito del robo, el delito adjetivo establece el juicio que se llevará a cabo. Derecho sustantivo es la norma que consagra el derecho, es decir, aquel que impone los comportamientos establecidos en la norma, en que deben seguir en los individuos, en la sociedad. Por ejemplo, en materia penal, se establece el castigo que recibirá el sujeto que contenga el delito del robo. Bueno, mi parte del mural se trató sobre un cuadro comparativo entre el derecho maya y el derecho mexica. Bien, como podemos ver, el primer derecho que tenemos en el maya es el derecho penal, en el cual se hablaba sobre la esclavitud, sobre los castigos que se le daba a todos los que cometían algún acto ilegal en su cultura. Como por ejemplo tenemos que viene siendo la tortura. A las personas que cometían asesinato o homicidio se les castigaba con la misma pena de muerte, pero en este mismo tenían como sus propios castigos, como por ejemplo quemarle los pies o castigos de romperle algunas partes de los brazos, de los huesos y así. Y en cambio el derecho mexica tiene algunas comparativas igual, pero la muerte era técnicamente todo, en todas las leyes, o sea, todos sus castigos eran la muerte. Pero en sí, la esclavitud, cuando tú matabas a alguien con la esclavitud, eso no contaba así, porque como era tu esclavo por cometer algún delito, ahí ya lo podías tratar como tú quisieras hasta matarlo, pero los esclavos que compraban en esa época, o bien se les daba si no querían morir, entre comillas. Bien, ahora pasemos al derecho civil del maya. En la cultura maya, el derecho civil se trató más sobre el matrimonio y los ritos de pubertad. Pues bien, la tradición más fuerte era el matrimonio, como hemos dicho, y pues el matrimonio en esa cultura era monogámico, el cual se trataba sobre una persona casada. Y pues bien, las personas que tenían el mismo apellido no podían casarse. Esa era una regla que tenían los mayas desde ya. Y pues en comparativa con el mexica, pues él casi técnicamente lo mismo, solo que en ese se hacía un rito más mayor, donde invitaban a todos sus familiares o inclusive al pueblo mexica, donde se podían casar, se hacía como una tipo fiesta y llevaban regalos. Y continuamos con el derecho mercantil. El derecho mercantil era la propiedad de la nobleza y de quienes dominaban. Los trabajadores que eran del derecho mercantil eran los plebeyos, pues trabajaban para un puesto superior. Y pues en ese caso se trataban el cacao, la sal, los miel tintes y otros productos exóticos para el comercio.
pues era su mayor fuente de ingreso y mayor fuente de... ¿Ya? En su caso, como hemos dicho, era la mayor fuente de la agricultura. Bien, pasemos en la cooperativa del Mexica. Pues en el derecho mercantil, los comerciantes en este caso podían ser mujer. Algo que se me olvidó mencionar es que en los mayas no podían ser mujer, todo era hombre y tenía que ser adultos. Bien, en el Mexica, como he dicho, tienen que ser mujer y también los menores de edad. Bien, los menores de edad solo podían ser trabajados cuando su padre les decía. Actualmente no tenemos esa ley, pues los menores de edad no pueden trabajar, como hemos dicho, pero antes en la cultura mexica se podía. Y pues bien, los contratos, pues como hemos dicho, tenían con esclavos, por así decirlo, para que trabajen, y tenía fuertes relaciones con las otras culturas, como viene siendo el maya, que pues bien apoyaba también su cultura, ya que tenían de derecho la compra y venta. También tenía la permutua y el préstamo. Tenías además el porte, que se hacía con esclamama o indios cargadores. La consumición de la sociedad fueron reducidas a negocios en participación. La caravana tenía en sí misma muchos de los caracteres de una sociedad mercantil organizada. Pues bien, desde la cultura mexica se está hablando mucho del comercio y todo eso, que íbamos adaptándola a nuestra época. Pues antes se trabajaba simplemente agricultura, ahorita tenemos varias cosas. Ya. ¿Ya? Bueno, a mí me tocó el área de la definición de derecho. La definición de derecho se denomina derecho todo el sistema normativo que regula la conducta humana dentro de la sociedad y tiene como base los principios de justicia. Y es un plano más complejo de él, igualdad. En este sentido, a partir del derecho se puede resolver conflictos entre individuos que se produzcan en cambio de la convivencia social. Existen dos tipos de derecho. El derecho natural, de acuerdo a los postulados de la corriente del naturalismo, es aquel innato al ser humano, que posee desde el mismo momento de su nacimiento, donde se registra como un ciudadano o como un ser social. El derecho a la vida es uno de ellos. No es necesario que estén explicados en textos constitucionales, pero en los estados pueden explicarlos en sus constituciones si así lo deciden. En cambio, el derecho positivo tiene como concepto a la corriente positivista, que es aquel reconocido posteriormente por el Estado y debe ser necesariamente explicado en constituciones, leyes, códigos civiles o penales para que el individuo conozca su fundamentación y reglamentación. Dentro del derecho positivo se reconoce también al derecho vigente, que es aquel que la legislación de un Estado aprueba y publica con el fin de que sea obedecido por los ciudadanos. Por último voy a hablarles sobre las características de las normas, las cuales son las normas sociales. Esta quiere decir que es de heterónoma simple. Este tipo de característica dice que el individuo no las establece, sino es por voluntad ajena. Es de concordancia exterior debido a que hay algo vital para permanecer o identificarse en el grupo social, ya sea la vestimenta, el lenguaje, la forma de dirigirse a otros, el consumir alimentos o bebidas. Su sanción es organizada por estricto sentido. Esto quiere decir que es sancionado de forma psicológica. Vamos con las normas religiosas. Tiene 3 características. Unilateral, la persona es la única que puede exigir su cumplimiento. Heterónoma, como se había mencionado, el individuo no establece las normas, sino que las determina una divinidad y los miembros que lo conforman. Y la última es concordancia interna. Esto quiere decir que el sujeto actúa no solo conforme al deber que exige una norma, sino lo hace por deber interior. En cuanto a las normas jurídicas, estas son bilaterales porque se imponen obligaciones y conceden facultades o derechos a las personas a quien va dirigidas. Es coerciva o coerciva. Puede ser cumplida con el derecho de fuerza contra voluntad del obligado. La heterónoma formal habla sobre las obligaciones y facultades que provienen por voluntad ajena al individuo. La concordancia externa habla sobre el cumplimiento de una obligación o exigencia a facultad que se ajusta a la conducta.
la sanción de estricto sentido habla sobre las sanciones y consecuencias jurídicas del incumplimiento. Estas pueden ser una indemnización, el castigo, el resarcimiento de los daños o una simple declaración. La correlativa habla sobre la creadora de deberes y derechos, pues la dignidad es coordinar las conductas de los miembros de una sociedad. En cuanto a las normas morales, de igual manera tiene 3 características. Es unilateral, la persona es la única que puede exigir su cumplimiento. Autónoma, el individuo actúa conforme a su libre albedrío. Y por último, la concordancia interna. Esto quiere decir que actúa no solo conforme al deber que exige la norma, sino lo hace por deber interior, y es precisamente por ese deber que es subjetivo de la persona. Bueno, en la línea del tiempo, primero voy a hablar de la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz de 1812, o también conocida la Constitución de España, fue promulgada por Cortés y fue la más controversial, pues trataba de temas muy interesantes y muy controversiales. Pues bien, trataba sobre los derechos, que viene siendo todo lo que hemos explicado anteriormente, y además fue la primera constitución en España. Bien, ahora continuamos con el Sentimiento de la Nación de 1813. Los Sentimientos de la Nación de 1813 fue concebido por José María Morelos y Pavón, y también este fue escrito en su transcurso en el que estaban durante la cárcel. Pues bien, durante la cárcel fue proponiendo en sí las reglas y derechos que tienen que conservar las personas, y fue escrita en una carta y fue presentada en el Congreso de Anáhuac, en la ciudad del Chilpancingo. En ese entonces la provincia era Tecpam. También es considerada uno de los textos políticos más importantes, ya que con él se basaron las diferentes normas que fueron agregadas durante el tiempo, pues fue la primera constitución, fue el primer borrador de la constitución, porque después de ese siguió la Constitución de Apatzingán, donde ya se... Y pues eso sería todo. Constitución de Apatzingán de 1814. Formalmente decretó constitucional para la libertad de la América Mexicana, fue sancionada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo, reunido en la ciudad de Apatzingán a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja. La Constitución fue promulgada 2 días después por el Supremo Gobierno y tuvo vigencia para las fuerzas de los insurgentes y los territorios que lograron controlar efímeramente durante el transcurso de la Guerra de Independencia. Constitución de 1824. La Constitución de 1824 estuvo en vigor del 4 de octubre de 1824 al 29 de diciembre de 1836. En sus 171 artículos esbozó parte de la historia de las primeras décadas del siglo XIX en México, y se considera este documento el resultado de la Guerra de Independencia, cuyos conceptos trascendieron hasta la Constitución de 1917 que nos rige al día de hoy, tales como soberanía nacional, derechos humanos, federalismo, división de poderes y democracia representativa. Hablarles acerca de las leyes de reforma de 1833, los cuales se dieron en el gobierno de Valentín Gómez Farias entre el 21 de abril de 1833 y 24 de abril de 1834. Estas leyes sirvieron para reglamentar la relación entre la Iglesia y el Estado, además de regular el poder que tenía el ejército y la Iglesia sobre el mismo. Las leyes de reforma de 1833 fueron una serie de leyes aprobadas por el Congreso de México que sirvieron como base jurídica a las leyes de reforma sancionadas 20 años después. Una de las principales leyes que se dictaron fueron el pago del diezmo, que era por obligación hacia los campesinos, pero a base de esta ley se pudo hacer por pago voluntario. Además de que se estableció la enseñanza obligatoria y se abrieron pequeñas escuelas en los poblados. Además de que se eliminó el monopolio de la Iglesia mediante la creación del registro civil. Déjame lo leo una vez. Bases orgánicas de la República Mexicana. En el año de 1843, los que autorizaban notables hicieron en México una nueva constitución política. La llamaron bases orgánicas, en consonancia con su idea de conformar un cuerpo social organizado. El motor de ese movimiento fueron los militares, que ocupaban por entonces el primer papel de la disputa por el poder. Y Constitución de 1857.
Fue una constitución de ideología liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por el tormento, incluyendo la pena de muerte, las alcabalas. Y ya. Las leyes de reforma de 1858 son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1861 durante el gobierno de Benito Juárez, y más que nada consistió en separar a la Iglesia del Estado. Al principio existían 3 leyes, que era la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias, y después se agregaron otras más. Después tenemos la Constitución de 1917, que fue la norma fundamental para regir de manera correcta al país y separaba los límites de los 3 poderes, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Fue escrito en 1917 y el autor fue el Congreso Constituyente, y ejerció los derechos del ser humano, como el derecho a la identidad, a la igualdad de género, entre otros.